Muy interesante la columna de Jorge Volpi sobre el tema de la prisión preventiva oficiosa, esta reforma que ya había sido echada para atrás por la Suprema Corte, pero López insiste, ya ven que anda con su puntada esa del plan C, y ahí andan los adoctrinaditos vicariantes repitiendo como loras huastecas, plan C. Lo que no saben los adoctrinaditos vicariantes es que de hecho esta prisión preventiva oficiosa fue ya llevada a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que se emitió una sentencia contra México en razón de decirle al gobierno que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos y México tendría que acatarla, pero ya sabemos que a López, si las leyes no le gustan, pues no las respeta, porque a él no le vengan con que la ley es la ley, dice el anélido de la presidencia. También interesante la postura final de Jorge Volpi, que dice que pues ya definió su voto y que va a votar por la oposición porque pues no quiere que López se salga con la suya. Bueno, esa es su postura. Yo, de hecho, eso del papelito en la urna, pues la verdad me da hasta flojera pensarlo. Pero lo que dice en la columna sobre este tema, pues la verdad es que es cierto. Los adoctrinaditos vicariantes no lo entenderán, pero esto es para la gente que tiene mínimo 2 neuronas. Ellos nada más usan una. Dice Jorge Volpi, entre las distintas iniciativas de reformas que López, el más infame de todos los merolicos del mundo, presentó tras su discurso del 5 de febrero de este año, se encuentra esta, 2 puntos, y se abren comillas de lo que dijo López. La presente iniciativa tiene por objeto establecer prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión, narcomenudeo, delitos previstos para las leyes aplicables cometidos para la ilegal producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados, así como en los de defraudación fiscal, contrabando, expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales, incluidas facturas que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley. Se cierran las comillas. Así dice la reforma del infame Merolico. Continúa Volpi en la columna. En medio de sus propuestas en torno al salario mínimo, las pensiones, los pueblos indígenas o el maltrato animal, ideas, dice Jorge Volpi, que son claramente progresistas, yo lo pongo entre comillas, sobre todo lo de los pueblos indígenas, o de las más visibles en torno a la elección de magistrados electorales y ministros de la Corte, la eliminación de diputados plurinominales y organismos autónomos, iniciativas con claros tintes autoritarios, deslizó esta modificación al artículo 19 de la Constitución. El diablo, como se sabe, se esconde en los detalles. Y aquí, entre tantas y tan variopintas ocurrencias, se encuentra una de las más peligrosas para el ciudadano común. Abran las orejas, adoctrinaditos vicariantes, para ver si le entienden por qué es peligroso. Una iniciativa que, de aprobarse, pondría en peligro inminente a cualquiera, pues se trata de un instrumento que podría ser utilizado para amenazar o castigar a sus críticos. En ese alud de reformas que incluyen acciones positivas para la mayoría, tanto como medidas que minarían nuestra vida democrática, se enquista este siniestro párrafo que parecería redactado por un populista de derechas, acaso porque, entre tantas otras cosas, López, como Javier Milei, con quien ahora se pelea, también lo es. Y sí, así es. Todo está mal en ella. Para empezar, él, quien a lo largo de su campaña apostó por la paulatina legalización de las drogas mientras se oponía al mero punitivismo penal, ahora busca endurecer no solo las penas, sino los procesos en contra de toda persona que participe en el tráfico de drogas sintéticas, es decir, incluso los miembros más vulnerables de la sociedad, esos pobres a los que según él pone primero. Pero tal vez más riesgoso para la seguridad jurídica resulta la idea de aplicar la prisión preventiva oficiosa a la defraudación fiscal, un delito del que potencialmente cualquiera podría ser inculpado. Un simple error contable bastaría para que alguien, un opositor por ejemplo, sea acusado de este delito y en términos de la prisión preventiva oficiosa deba llevar su proceso desde la cárcel.
López afirma, por supuesto, que su gobierno humanista jamás utilizaría esta medida como instrumento de represión, pero un gobierno auténticamente democrático jamás se habría atrevido siquiera a ponerla sobre la mesa. Es así, el de López no es un gobierno democrático. Si la sola presencia de la prisión preventiva oficiosa en nuestro sistema de justicia, ampliada desde la época de la guerra contra el narco de Calderón, suponía ya una vulneración sistemática a los derechos humanos en la que, insisto, quienes más padecen son los pobres, la propuesta de la secta no hace sino agravarla. En 2022, la Suprema Corte ya había eliminado esta figura para los delitos fiscales al considerarla inconstitucional, y en julio de 2023, el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte había acordado eliminarla conforme al criterio establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha condenado a México por este motivo. Solo alguien con un temple despótico puede exigir la aprobación de una propuesta semejante, poniéndole una dolosa trampa a su propia candidata. López se ha lanzado en una cruzada para obtener una mayoría calificada en el Congreso que le permita aprobar antes de la toma de posesión de su sucesora cada una de sus 20 reformas, incluida esta. Solo por ello, no hay duda de que, más allá de a quién se elija en la boleta presidencial, se impone votar a la oposición solo para que López no se salga con la suya. Es un riesgo que aprueben esta ley, es la columna de Jorge Volpi. Es un riesgo porque sí, efectivamente, si se equivoca tu contador, estarías cometiendo un delito que se paga con prisión preventiva oficiosa. Es una barbaridad. Esto no existe en los países democráticos. Y López, pues lo único que muestra con esto es que pues es verdaderamente un tipejo bastante autoritario. Esta sería una de las cosas más graves que se llegarían a aprobar en caso de que su famoso plan C se llevara a cabo. Es complicado. Yo la verdad no creo que puedan alcanzar la mayoría calificada. Eso significaría que Lady Repsamen tiene más popularidad que el infame Merolico, y pues ustedes sabemos todos que esto no es así. La mujer tiene más gracia una piedra que ella. Es la verdad. Entonces no creo que tenga mayoría calificada, que por cierto la tuvieron en la primera parte de este sexenio, la primera legislatura, y la perdieron en la segunda legislatura de este sexenio. Así es que muy complicado que puedan lograrlo, pero aún así, ya el que la haya puesto en la mesa para que sea una de las reformas de su famoso plan C, pues habla de eso, de lo que es López, un facho disfrazado de cordero, eso es, igualito que Milei, con el que ahora se pelea.